Hola, hola chicos de toda Bolivia, mi nombre es Virginia González y seré tu profe de química el día de hoy. Bienvenidos a la clase número 13, donde vamos a aprender sobre electroquímica y la industria. Toma un lápiz y papel, ponte cómodo, pon mucha atención, hoy vamos a aprender muchísimo. Bien, hoy vamos a aprender sobre los siguientes temas. Primero, ¿cómo son las baterías del ion litio? Segundo, ¿qué aplicaciones industriales existen de la electrólisis? Y tercero, ¿cómo se relaciona la minería con la electroquímica? Ponte muy atento, vamos a empezar con el dato curioso del día. ¿Sabías que el litio es el metal más liviano? Y que este es uno de los componentes más importantes del Salar de Uyuni en la región de Potosí, ya que el litio es utilizado en diferentes industrias, como la fabricación de baterías para los celulares o también para las tabletas. Esto ha hecho que durante el tiempo su precio haya incrementado y por tanto ahora tiene un valor mayor internacionalmente. El Salar de Uyuni cuenta con alrededor de 10.500 kilómetros cuadrados y una profundidad promedio de 10 a 12 kilómetros cuadrados. Increíble, ¿no? Esto es mucho, mucho. Es por esta razón que es considerado el mayor depósito evaporítico de Sudamérica. En la profundidad del Salar de Uyuni se pueden encontrar capas de salmueras que están compuestas por estos elementos, principalmente litio, también boro, potasio, magnesio, carbonatos y sulfato de sodio. El litio está presente en una mezcla de minerales. Esto hace que su extracción sea más costosa. Sin embargo, debido a que hay una gran extensión en el Salar de Uyuni, esta brinda una oportunidad increíble para poder explotar este recurso, ¿no? Y que se puedan aprovechar esto para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ahora, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es una batería? Una batería es un dispositivo que es capaz de producir y almacenar energía eléctrica a partir de reacciones químicas de óxido-reducción. ¿Alguna vez te has imaginado lo frustrado que nos sentimos cuando nuestro celular está con poca carga? Pues en este momento, cuando vemos el celular con poca carga, ponemos una cara de espanto porque no sabemos qué vamos a hacer. Nuestra vida está alrededor de los celulares. Y recuerda que en una batería, la parte donde se produce energía eléctrica es la celda electroquímica. En una celda electroquímica vamos a tener dos electrodos, va a estar compuesto por electrolitos y también va a tener un medio para que los electrones puedan circular en el exterior, ¿no? Entonces, vemos que una batería está cargada cuando las reacciones son espontáneas, ¿no? Es decir, que producen electricidad y que estas reacciones aún pueden llevarse a cabo. Entonces, esto es cuando nuestro celular está totalmente cargado. Por tanto, vamos a decir que seguimos teniendo reactivo en este estado cuando la batería está totalmente cargada. Y cuando una batería se descarga es porque las especies están en forma de los productos. Entonces, cuando vemos que el celular está descargado es porque ya no hay un flujo de electrones, ¿no? Que le permita estar funcionando. Bien, ahora vamos con otro dato curioso.
¿Sabías que la mayoría de las baterías de los celulares, tabletas y computadoras portátiles son de iones litio? Tal vez no lo sabías, ahora ya lo sabes. Increíble. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo son las baterías del ion litio? La batería del ion litio es un dispositivo que almacena energía eléctrica y que emplea como electrolito una sal de litio. Entonces, se consiguen los iones necesarios para realizar la reacción electrolítica reversible. Esta reacción electrolítica reversible en la batería se da entre el cátodo y el ánodo. Las baterías de ion litio producen un flujo de electrones mediante dos reacciones. Primero, de oxidación, que sucede en el ánodo, y de reducción en la reducción del material que se encuentra en el cátodo. Usualmente el cátodo puede estar hecho de los siguientes compuestos. El cátodo puede estar hecho de óxido de cobalto y litio o ferrofosfato de litio, ¿no? Esta es la composición del cátodo. Esto a través de procesos reversibles, ¿no? Es posible volver a reducir el litio si se le proporciona la energía similar a la que ésta produce. Esta energía es de aproximadamente 3.2 voltios, que es la que se suministra cuando enchufamos los celulares a una corriente eléctrica. En este proceso se dice que la batería se carga, entonces está cargando la batería del celular. Se puede considerar que las especies volvieron a su estado inicial, ¿no? Esto permite utilizarlas varias veces más hasta que eventualmente los iones litio ya no se pueden reducir más veces. Entonces decimos que la batería del celular pues ya se ha descompuesto. Entre las propiedades con las que consta la batería del ion litio están la ligereza de sus componentes. Es uno de los componentes más ligeros, como hemos mencionado inicialmente. También se caracteriza por su elevada capacidad energética. Puede almacenar mucha energía en la batería. Además, resistencia a la descarga. Es por eso que no se descargan tan rápido, ¿no?, como otros celulares chinitos. Y también tiene capacidad de funcionar muchas veces, ¿no? Al celular no lo cargamos una vez, lo cargamos muchas veces, lo cargamos todos los días para que lo podamos utilizar. Y eventualmente cuando la batería ya no funciona más es cuando ya la desechamos. Pero bien, si te has preguntado cómo funciona la batería del ion litio, ahora vamos a responderla. Acá en el esquema podemos observar el esquema completo de cómo es que funciona una batería del ion litio. Sin embargo, vamos a ir entendiendo poco a poco cómo es que funciona cada uno de sus componentes. Para explicarlo, les explicaré este proceso de carga y descarga, que son claves para entender el funcionamiento de estas baterías del ion litio. En el proceso de carga, el proceso se realiza conectando la batería a una fuente de energía externa como ser la red eléctrica, ¿no?, que es lo que hacemos cuando la batería está descargada. En el proceso de carga, algunos iones de litio abandonan el cátodo y fluyen hacia el ánodo, como podemos observar en las flechitas que están en la figura, del cátodo hacia el ánodo. Como ya habíamos mencionado y recordando un poco, el cátodo puede estar compuesto por óxido de cobalto en litio o ferrofosfato de litio. Por otro lado, un dato más adicional es que el ánodo está compuesto por grafito.
En este proceso de carga, los electrones también fluyen, pero esto lo hacen desde el electrodo positivo hacia el electrodo negativo. Y esto a través del circuito externo, no por dentro donde se encuentran el electrolito. Entonces decimos que cuando el litio llega hacia el grafito, se insertan entre las capas atómicas de este material grafito. Entonces se recombinan con los electrones, quedándose depositado el litio en el grafito, como podemos observar ahí, ¿no? El grafito es esa capa plana, por tanto, el litio se puede ir insertando dentro de estas capas, lo que le va a dar la propiedad de conducir corriente eléctrica para que funcionen nuestros celulares. Cuando ya no fluyen más iones, la batería está completamente cargada, está al 100%. En ese estado, los iones de litio se almacenan entre las diferentes capas de carbono del electrodo de grafito. Entonces decimos que el electrodo de grafito está totalmente saturado de litio, como podemos observar en la figura, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de descarga? En el proceso de descarga, los iones fluyen de regreso a través del electrolito, en el sentido contrario, desde el ánodo hacia el cátodo. Los electrones también fluyen desde el ánodo hacia el cátodo, pero a través del circuito externo, como en el proceso de carga, pero en sentido contrario, desde el ánodo, que tiene el signo negativo, hacia el cátodo, que tiene el signo positivo. Cuando todos los iones litio se han desplazado de vuelta al cátodo, la batería estará completamente cargada. Perdón, la batería estará completamente descargada, ya no va nada más. En los procesos de carga y descarga de batería, los iones de litio se desplazan de un electrodo a otro, como ya hemos podido ver en los procesos de carga y descarga. El ion litio se va a desplazar. En ambos casos, los electrones fluyen en dirección opuesta a los iones a través del circuito externo y no a través del electrolito. Como podemos observar, los electrones fluyen a través del circuito externo y no a través del electrolito. Los electrones no fluyen a través del electrolito porque se tiene esa barrera aislante que es muy efectiva, que impide la circulación de los electrones a través de él y solo permite pasar a los iones litio, no a los electrones. Durante el proceso de descarga se genera una tensión entre los electrodos que es bastante alta. Se dice que esta tensión es de aproximadamente 3.5 a 4 voltios. Esto debido a que la diferencia de potenciales electroquímicos que hay entre el ánodo y el cátodo. Bien, ahora, ¿cuáles son las ventajas de las baterías del ion litio? Si comparamos las baterías del ion litio con otras baterías recargables que están en el mercado, vamos a poder evidenciar estas ventajas. Primero, pueden entrar hasta 3.6 voltios, lo que es 3 veces más que una batería normal, que están hechas de níquel y cadmio. Una mayor cantidad de corriente, esto nos va a proporcionar una mayor cantidad de corriente para todas las aplicaciones que necesiten alta energía, ¿no? Además, son de baja necesidad de mantenimiento. No necesitas hacerle mantenimiento frecuentemente a tu celular. Entonces, esta es una ventaja para estas baterías de ion litio.
Son usadas en equipos electrónicos portátiles, como ser los celulares, laptops y tabletas, como ya hemos podido observar. Esto debido a que son altamente compactas. Y finalmente, las baterías de ion litio tienen el potencial de ser aplicadas en autos eléctricos. Esta es una nueva aplicación de las baterías de ion litio. Ahora vamos con las desventajas de las baterías de ion litio. Entonces vemos que tienen tendencia de sobrecalentarse y pueden dañarse si se exponen a altos voltajes. Es por esta razón que nos dicen que no tenemos que cargarlo en otro tipo de corriente porque la batería se daña. Y esto algunas veces puede ocurrir la explosión de la batería. Entonces esto es muy peligroso, hay que tener muy en cuenta estas recomendaciones del fabricante para conectar nuestros celulares no a cualquier lugar, sino a una corriente que tenga la energía necesaria. Las baterías pueden perder su capacidad después de largos tiempos de su uso, ¿no? Entonces esto es inevitable. Un celular no nos va a durar toda la vida, va a tener un tiempo límite de vida. Bien, ahora vamos con una pregunta después de que hemos repasado estos conceptos. La pregunta es, ¿qué tipo de baterías se usan en un celular o en una tableta? Y los incisos para responder a esta pregunta son el inciso A, baterías alcalinas, el inciso B, baterías de níquel, el inciso C, baterías de ion litio, e inciso D, baterías de plomo. Tienes un minuto para pensar y dar la respuesta correcta a partir de ahora. Bien, tiempo. La respuesta correcta es el inciso C, las baterías de ion litio, ya que las baterías de ion litio son las más compactas y con mayor capacidad, y es por esto que se utilizan en los celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos. Bien, ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales de la electrólisis? Diversas aplicaciones industriales de la electrólisis hemos visto, ¿no? Pero hay algunas que las vemos normalmente en nuestro día a día. Estas pueden ser, por ejemplo, el recubrimiento metálico que se hace a las joyas, que se utilizan como un decorativo para las mujeres, ¿no? Que utilizan sus perlas, sus joyas. Además, se utiliza usualmente en la batería de los celulares, como hemos visto, las baterías de ion litio. Bien, ahora, si te has preguntado qué son estos recubrimientos metálicos, estos recubrimientos metálicos se pueden, la electrodeposición por sí misma permite recubrir los materiales baratos y permite recubrir materiales baratos y muy accesibles con capas de diferentes materiales para que imiten que son de oro o son de plata. Sin embargo, estos están hechos de materiales mucho más baratos y simples. Por otro lado, protege algunos materiales de la corrosión, ya que se realiza el recubrimiento de estos materiales para protegerlos y evitar que se oxiden, como podemos observar en la imagen. Además, diversos recubrimientos se realizan, como es el proceso de niquelado. El niquelado tiene diversas aplicaciones, las cuales son las siguientes. Protección a la corrosión. Esto nos sirve, por ejemplo, para recubrir las herramientas y que no se oxiden. Segundo está el mejoramiento de las propiedades mecánicas. Por ejemplo, se utilizan en las defensas para los automóviles, ¿no? Esto porque necesitan tener una capa compacta para estas defensas, ¿no? Por si hay algún choque.
Y tercero está el recubrimiento decorativo, que le da ese acabado estético más bonito, ¿no?, a las ruedas de los autos, por ejemplo. Bien, ahora continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la purificación electrolítica del cobre? Esto está muy relacionado y te vas a dar cuenta. Otra aplicación de la electrólisis en la industria están, por ejemplo, las monedas de cobre, ya que la purificación electrolítica esto se realiza a través de purificación electrolítica o electrorefinación del cobre. La electrorefinación es un proceso mediante el cual el cobre es purificado mediante una reacción electroquímica, la cual permite separar este material de sus impurezas. Para realizar este proceso se introducen estas planchas de cobre en el electrolito. El electrolito es una solución conductora y a través del electrolito se le hace pasar corriente, ¿no?, a través de estas planchas eléctricas. La electrorefinación se lleva a cabo mediante un sistema en paralelo en el que ánodos y cátodos están intercalados en el interior de una celda electrolítica, ¿no? Entonces vemos que en las celdas electrolíticas el ánodo es la plancha de cobre que se obtiene del proceso de fundición y el cátodo es esa placa delgadita del mismo material. Entonces se introducen estas celdas electrolíticas, que son enormes piscinas que contienen una solución ácida muy peligrosa, por cierto, el ácido sulfúrico, por las que se hace pasar la corriente eléctrica. El potencial eléctrico del ánodo en esta celda electroquímica es mayor que el potencial eléctrico del cátodo. En cada ánodo está colocado entre dos cátodos, de manera que estos se van a disolver electrolíticamente a la misma velocidad, ¿no?, como podemos observar en esta imagen, donde todo el sistema se va a disolver a la misma velocidad porque están entrando juntos. El cobre del ánodo se irá disolviendo y producirá cationes y electrones. Entonces, cuando ingresa, el cobre del ánodo se va a ir disolviendo. Entonces decimos que el cobre se corroe en los ánodos para depositarse en la placa metálica, que es el cátodo, ¿no? Ahí podemos observar que de lo que se está corroyendo el cobre metálico puro y se está depositando sobre el nuevo metal, que sería el cátodo. En las industrias, los ánodos y cátodos se encuentran cuidadosamente separados y distanciados a una distancia fija. Esto para evitar que se produzca un cortocircuito. Entonces vemos que esto lo hacen con las medidas de bioseguridad adecuadas para el trabajador. Esto porque en grandes industrias se tienen que hacer muchas láminas de cobre. Un ánodo permite producir dos cátodos y este proceso puede durar entre 12 a 14 días, en donde vemos que el 85% del ánodo es disuelto. El 15% del ánodo no es disuelto, sin embargo, este se retira, se lava y se vuelve a fundir para reingresarlo al proceso. Entonces, después de esto, se obtienen cátodos de cobre de al menos 99.9% de pureza. Esto es mucho, es un metal altamente puro. Entonces, se dice que finalmente los cátodos son embalados y comercializados al mercado porque son totalmente puros, ¿no? No necesitan otro proceso para que salgan al mercado. Bien, ahora vamos con los científicos del día. Están John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, que fueron Premio Nobel de Química el 2019, que fueron otorgados a estos tres científicos por sus contribuciones al desarrollo de las baterías del ion litio.
ya que son una pieza clave para que tengamos un futuro libre de combustibles sólidos. Esta puede ser una respuesta al utilizar estos combustibles fósiles. Pero, ¿en qué contribuyeron estos tres científicos? Primero, Stanley Whittingham en los años 70 descubrió un superconductor capaz de almacenar una gran cantidad de energía eléctrica, que después se ha utilizado para crear un nuevo cátodo, que fue probado en la batería de ion-litio. Por otro lado, John Goodenough en 1980 demostró que el óxido de cobalto con iones de litio intercalados pueden producir mayor potencial, lo que condujo a la fabricación de baterías mucho más potentes. Y finalmente, Akira Yoshino en 1985 creó la primera batería de los iones litio, que fue comercialmente viable. En conjunto, estas tres investigaciones dieron como resultado una batería altamente ligera y resistente, que podía cargarse cientos de veces antes de que su rendimiento se deteriore. Y desde su aparición en el mercado en 1991, las baterías de ion litio han revolucionado la vida de las personas, nos las han cambiado completamente. Tal es el caso, por ejemplo, de los smartphones. Antes no los teníamos. Ahora, el mundo está en tus manos a través de estos dispositivos. También están los autos del futuro, que son autos eléctricos que ya no van a necesitar combustibles fósiles. Bien, ahora vamos con una pregunta más. ¿Por qué se realizan los recubrimientos metálicos? Para responderlo te doy 4 incisos. Inciso A, para mejorar las propiedades mecánicas de un material, como ser la dureza. Inciso B, para protegerlo contra el ambiente, es decir, protegerlo contra la corrosión. Inciso C, para que tenga un acabado más estético. O inciso D, todas las anteriores. Te doy 1 minuto para pensar la respuesta correcta. Yo sé que puedes, así que empeces. Bien, tiempo. La respuesta correcta es el inciso C, todas las anteriores. Esto porque se realiza el recubrimiento metálico para mejorar tanto propiedades mecánicas, protegerlos contra la corrosión y para que tengan un acabado más estético, ¿no? Muy bien, sé que lo respondiste bien. Bien, ahora vamos a continuar con otra pregunta. ¿Cómo podemos aplicar la electrólisis en la minería? Para responderlo, vamos a responder. Se utiliza la minería cuando una corriente eléctrica pasa a través de la solución que contiene los metales disueltos. La corriente causa que los metales sean depositados en el cátodo gracias a las reacciones óxido-reducción. Qué útiles son estas reacciones, ¿cierto? La electrólisis es una parte fundamental de la electrometalurgia. Con esto se pueden obtener metales altamente puros, como el oro, el cobre, el litio, el magnesio, entre otros muchos más. El mineral extraído necesita ser tratado para aumentar su pureza. Entonces, para esto se tritura, se calienta para convertir los sulfuros presentes en óxidos y finalmente se funde, ¿no? Y de esta manera lo purificamos y podemos utilizarlo en otras cosas. Ahora, vemos en este proceso que la bauxita se debe procesar en óxido de aluminio, también llamado alumina, antes de que pueda convertirse en aluminio por el proceso de la electrólisis. Entonces, a este proceso de pasar la bauxita por este proceso se llama
proceso de Hall-Héroult, ¿no? Vemos que en este proceso la alúmina es disuelta dentro de una cuba electrolítica, que es un recipiente de acero revestido con carbón que actúa como cátodo. Esto en un baño electrolítico con criolita. Esta criolita se funde para que se pueda producir este proceso. La cuba actúa como cátodo y en los ánodos se suele utilizar electrodos de grafito. Bajo esta siguiente reacción es que se puede obtener el aluminio puro. 2 moles del óxido de aluminio van a reaccionar con 3 moles de carbono para producir 4 moles del aluminio metálico y 3 moles de CO2. Vemos que el oxígeno se deposita sobre los electrodos de carbón que después de quemarse van a producir justamente este CO2 como producto o subproducto. Bien, ahora vamos con otra pregunta. ¿Para qué se usa la electrólisis en procesos mineros? Inciso A. Extraer el mineral de la mina. Inciso B. Calentar el mineral y fundirlo. Inciso C. Obtener metales altamente puros como último proceso de refinado. O inciso C. Para triturar el material. Te doy 1 minuto para que pienses y respondas a partir de ahora. Tiempo. Ahora, la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C. Obtener metales altamente puros como último proceso de refinado. Hoy aprendimos sobre cómo son las baterías de ion litio. ¿Te acuerdas de este esquema? Hemos aprendido todos los componentes que tiene una batería de litio, ¿no? El cátodo, el ánodo, está el separador que está donde se encuentra el electrolito y todos los componentes de las baterías del ion litio. Segundo, hemos aprendido qué aplicaciones industriales existen de la electrólisis. Estaban, por ejemplo, el recubrimiento metálico que se utiliza como un decorativo para las mujeres en las joyas y también el uso muy común en las baterías de los celulares. Finalmente, hemos aprendido cómo se relaciona la minería con la electroquímica, ya que hemos visto que la electrólisis es una parte fundamental de la electrometalurgia para obtener metales altamente puros, como la diversidad que podemos observar en la imagen. Muy bien, chicos, llegamos al final de esta clase. Espero que hayas aprendido muchísimo. Conmigo nos estaríamos viendo en la próxima clase de química. Recuerda repasar tus ejercicios y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.